Estudiantes de contabilidad, tengan ustedes una grata bienvenida a otro video más. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de la contabilidad gubernamental. Y bueno, vamos a buscar el tema por acá. Sean todos bienvenidos. Estamos hablando acerca de contabilidad gubernamental. Este es el tercer video en el orden cronológico que vamos aprendiendo. Y bueno, exclusivo para los estudiantes de sexto perito contador. Eh, Antes de hablar del tema que lo tienen en pantalla, que se llama administración pública, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Ya definimos lo que es la contabilidad gubernamental, que es la contabilidad encargada de la administración de un patrimonio, pero esta vez no es un patrimonio comercial. En contabilidad gubernamental, ese patrimonio es un patrimonio público, un patrimonio del gobierno, en beneficio de un pueblo. O sea, no son ellos los propietarios, sino que solo administran lo que pertenece a un Estado, que lo administra una forma de gobierno en beneficio de un pueblo, de un conglomerado, de un grupo de personas dentro de un territorio, en este caso Guatemala. Guatemala pues hay clases sociales, se pueden hacer niveles económicos, los que tienen mucho, bueno, los que tienen muchísimo, mucho, los que tienen más o menos, poco, y los que no tienen nada. Eso se llama niveles sociales. Y bueno, en estudios sociales me imagino que en básicos aprendieron todo eso, los niveles socioeconómicos. Y bueno, la administración de un gobierno, pues es exactamente eso, administrar un patrimonio, y esa es la finalidad de la contabilidad gubernamental. Cuando ya hablamos de la definición de contabilidad gubernamental, pues ya nos metimos en un tema que es Estado y gobierno. El Estado es el territorio y el gobierno es la forma en que se dirige ese territorio. También hablamos ya acerca de los tipos de gobierno y las formas e ideologías de un gobierno. Y ahí entran cómo es que se maneja un gobierno dentro de un territorio físico, según ideologías, según principios y según, bueno, tradiciones a veces políticas que existen. Tocamos el tema de los organismos del Estado también. Bueno, en Guatemala, pues los tres organismos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y bueno, vamos entonces ahora a lo que continúa esa línea. Después de hablar de los organismos del Estado, pues ya entramos que dentro de esos organismos está el organismo ejecutivo, y todo el gabinete de gobierno, el legislativo, todos los diputados en el Congreso, y el judicial, que sería la Corte Suprema de Justicia. Pero no solo ellos tres tienen a cargo la administración del patrimonio nacional, lo tienen a cargo cada área específica del país, tiene un ministerio. En una tarea que ustedes hicieron, pues enlistaron los ministerios y ya van conociendo, según las investigaciones de sus otros compañeros, más ministerios. Ministerio del área educativa, el Ministerio de Educación. El ministerio encargado de todo lo financiero, de todo lo monetario, todo lo relacionado con las finanzas en el país, pues el Ministerio de Finanzas. El que tiene el encargado de todo lo que es relacionado con infraestructura en cuanto a comunicación de los lugares físicos de uno a otro, pues el Ministerio de Comunicaciones, y así los encargados de en que en este año y el anterior han tenido mucho más trabajo que toda la vida, pues el Ministerio de Salud. Y bueno, el que siempre tiene mucho que trabajar por la seguridad nuestra, pues el Ministerio de Gobernación. En fin, todos los ministerios especializados en la administración de su área tienen que generar un fin. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo controlamos nuestra área? ¿Cómo controlamos nuestro trabajo? ¿Cómo controlamos nuestro rubro? Y para ello, pues existe un tema que es muy importante a nivel global en cuanto a administración, y es la administración pública. La administración pública tiene
tiene una etimología. Etimología pues es una historia, un principio. Y el vocablo etimológico de la administración es ministrare, que es el latín ministrare y significa servir. Qué interesante, porque administración pública, de ahí viene que se le dice, alguien que haga administración pública es un servidor público. Alguien que trabaja en una entidad del gobierno está sirviendo públicamente en cuanto a la administración de algo público. ¿Qué es la administración pública? Pues, en este caso, la administración pública es la prestación de servicios al pueblo, de una organización de actividades planteadas en un grupo de personas del pueblo, de la sociedad, para satisfacer sus necesidades. Es decir, cualquier entidad que haga cualquier entidad que haga alguna actividad en función de satisfacer una necesidad colectiva de una sociedad, de un grupo de personas, pues eso es administración pública. Está haciendo administración pública, está aplicando la administración pública, en fin, está siendo un servidor público, está haciendo servicio público. Pues les pongo un ejemplo. Las capacitaciones que dan en las municipalidades a las señoras, por ejemplo, en cursos de repostería, en cursos de cocina y todo eso. ¿Por qué es administración pública? Porque a través de un dinero que se está invirtiendo en pagarle instalaciones, en pagar energía, en pagar accesorios, materias primas, materiales y todo lo demás a estas personas, a estas señoras, de gratis, pagarle a los capacitadores, contratar capacitadores, todo ese dinero bien manejado y bien organizado, eso es hacer administración pública, en el ejemplo que les estoy dando. En los deportes, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura y Deportes pues construya una cancha de fútbol donde nunca ha habido deporte. Entonces eso es un desarrollo en cuanto a administración pública. Mejoras en áreas deportivas, patrocinio a deportistas que engrandecen nuestro país y en fin, eso es administración pública. Porque el dinero del pueblo, el dinero generado a través de impuestos o a través de actividades del gobierno, pues se administra en función de satisfacer necesidades grupales. Actividades del Estado en manos del gobierno, eso es administración pública también. Las actividades del gobierno dentro de un Estado. Realiza procesos técnicos para que el Estado decida ejercer tres cosas muy importantes para la sociedad. Es decir, el gobierno dentro de nuestro Estado va a hacer ciertos procesos organizados, ordenados, bien definidos, pero para tres finalidades importantes dentro de la sociedad: la protección, la conservación y la promoción. Son tres cosas obligadas que las entidades públicas tienen que hacer para ejercer la administración pública. En este caso sería la protección al ciudadano, la seguridad. Un ejemplo, la Policía Nacional, y podemos mencionar muchos. Seguridad al conglomerado, seguridad a la población. Policía Nacional, policía municipal, policía municipal de tránsito, Covial, o sí, me parece que son los encargados de las carreteras, la seguridad en carreteras, el Ejército de Guatemala, los grupos especializados de antinarcóticos o en contra del narcotráfico, aquellos policías un poquito más capacitados, especializados en áreas exclusivas en contra de la delincuencia. Dentro del ejército pues hay ciertos grupos especializados en ciertas áreas, por ejemplo los caiviles, la marina, la protección de los bordes fronterizos. Entonces toda esa seguridad, hasta los elementos policíacos cercanos a nosotros en las comunidades, eso es protección a la sociedad y es una de las primeras actividades obligatorias del gobierno, proteger al ciudadano.
La conservación es brindar o cubrir necesidades. Ahí está mal escrito, no es brindar, es cubrir necesidades otorgadas por el gobierno para conservar la integridad del ser humano. ¿Cómo se conserva a alguien bien? Pues uno, capacitándolo, suministrándole, cuidándolo y dándole en ciertas ocasiones puntos de entretenimiento. Un ejemplo de cada cosa, por ejemplo, en cuanto a la capacitación, cursos de la municipalidad, de las gobernaciones o de algún ministerio. En cuanto a suministrarle, pues hemos visto que entidades del gobierno pues sufragan gastos de algo, terminan de construir viviendas o viviendas completas, suministran viáticos, suministran víveres, suministran elementos, materias primas para la agricultura y para la producción de algún elemento, en fin, todo lo que sea para producir y que sea regalado por el gobierno, pues lo están conservando en cuanto a suministrarle. Y hasta el entretenimiento, pues las ferias patronales y lo que se invierte para que el pueblo tenga una celebración más amena, pues son inversiones que también hacen en cuanto a su entretenimiento. Tiene que ver la conservación. Y por último, la promoción. El gobierno no puede dejar de publicar sus actividades. Por ejemplo, acá dice internacionalmente y nacionalmente por los medios de comunicación. Es decir, que el gobierno tiene que dar informes. Han visto las revistas que dan las municipalidades cada año en su actividad anual de cierre, informan de todo lo que se hizo. Las conferencias de prensa que dan las gobernaciones, los diputados, los ministros, el presidente en sí, todo eso es obligación dentro de la promoción. ¿Y para qué va a servir proteger al ciudadano, conservar al ciudadano y informarle al ciudadano? Para que lleguemos todos a un punto final, el bien común. Si usted tiene estas tres cosas, si usted está seguro donde vive, si usted es suministrado con cosas que obviamente está lo que usted recibe en sus actividades privadas y en su actividad personal, más lo que el gobierno a través de su municipalidad, gobernación, diputado, ministro le puede dar, lo está conservando de una manera más cuidadosa, entonces está generando ese bien común. Y si lo mantiene informado y usted sabe de las actividades lícitas, correctas del gobierno, no ilícitas, incorrectas del gobierno, entonces usted está bien informado. Protegido, conservado y también informado, usted va a vivir en armonía y conjuntamente con otros elementos de la sociedad bajo un bien común. ¿Cuál es el bien común? Pues una buena administración pública. Si un dinero, hablemos de millones, es bien administrado en un punto, en un lugar, pues obviamente ahí hay una buena administración pública. Ejemplos podemos dar de algunos alcaldes que administran muy bien los bienes de un pueblo, un gobernador que se encarga de un departamento completo y satisface todas sus necesidades, un ministro que cubre toda su área y esa área es una de las mejores desarrolladas a nivel nacional, o un gobierno en sí que tenga una buena administración general del país. Hablemos de ejemplos, pues los hermanos centroamericanos que tienen a su presidente en El Salvador, pues prácticamente hablan muy bien de su presidente, que a todo el mundo lo conoce porque en las redes sociales es muy famoso. Entonces, usted dirá si en nuestro país también tenemos una buena administración pública o una mala administración, pero no es solo de dar su crítica destructiva, más bien una crítica constructiva, porque en algún momento la administración pública ha llegado a usted sin que usted lo sepa. Si está adoquinada su casa, hay administración pública. Si hay alumbrado público, hay administración pública. Si hay una pasarela que usted no usa o sí usa, hay administración pública. Si hay alguna infraestructura, crear un pozo cerca de su casa en donde genera agua, hay áreas verdes bien protegidas, conservadas y bien manejables, pues hay una administración pública. Si a usted, por ejemplo, le suministran ciertas cosas en algún tiempo determinado de parte de su gobierno municipal, pues hay una buena administración pública. Entonces,
No es solo decir hay una mala administración pública, usted ha recibido una correcta administración pública, por muy pequeña que sea, en algún momento de su existencia. Para que esa administración pública haga bien sus trabajos, para que ejerza bien esas acciones, hay un sistema, dice que hay una clasificación de órganos administrativos del gobierno, es decir, que ya sabemos lo que es administrar públicamente. Ahora, cuando se administra hay que saber hacerlo de una u otra manera y por eso hay entidades centralizadas y hay entidades descentralizadas. Con eso la administración pública va a lograr hacer su trabajo correctamente o mejor de lo esperado. Algunos van a ser centralizados, pues sus cualidades hacen que mejor sea centralizado. Y algunos otros se van a descentralizar, que de por sí la descentralización es la más aceptable. Les explico por qué. Porque la centralización, en el caso de la centralización, dice que son instituciones autónomas y poseen mando absoluto, sin importar las dependencias, ellos tienen el poder total, la entidad principal no otorga ningún permiso a nadie que pueda tomar decisiones ellos solos, decisiones propias, no existen cambios, no existen expansiones. Son aquellas entidades del gobierno que las crean exclusivamente para que ellos decidan, ellos tomen decisiones sin importar los beneficios positivos o negativos de la población. Sin embargo, la descentralización es más aceptable porque la descentralización, algo descentralizado, dice que transfiere el mando a corporaciones. Les voy a poner un ejemplo de nuestro sector para que puedan entender más esto. En el Ministerio de Educación, si fuera centralizado, usted tendría que ir hasta con el ministro de Educación para quejarse si le estamos enseñando bien o mal los temas contables. Sin embargo, como es descentralizado, usted simplemente se acerca al director del establecimiento y plantea su punto de vista positivo o negativo. ¿Por qué? Porque él tiene mando absoluto sobre la educación en su sector. A él lo dirige uno arriba, otro arriba, y así se van en un escalón, en un escalafón ordenado de mandos hasta llegar al ministro de Educación, que él transfiere el mando a otras corporaciones, a sucursales, a servicios más completos. ¿Por qué? Porque no necesita ir hasta el punto central, sino que hay círculos de transferencia de mando. No solo es el Estado, dice, también por empresas privadas. O sea, es decir, que el Estado se hace ayuda de empresas privadas para que esa información o esa actividad llegue más rápido. Les voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Salud, cuando no se da abasto en un hospital para prestar los servicios de salud gratuitos, que son descentralizados, entonces otorga permisos a clínicas privadas para que presten los mismos servicios en nombre de el Ministerio de Salud. Entonces está descentralizado el servicio de salud hasta en ese ámbito. Existe expansión, existen cambios. De estos dos, centralizado y descentralizado, nos interesan más los descentralizados. ¿Por qué? Porque una entidad descentralizada presta mejores servicios públicos, entonces la administración pública es más completa. ¿Por qué? Porque un órgano descentralizado delega mando, hay un mando dividido, hay acceso a todo, hay más comunicación entre todos. Se divide en tres grandes descentralizaciones que acá le llaman graduaciones, o sea, la graduación mínima, la graduación media y la graduación máxima. Es decir, el nivel de graduación va a ser el nivel de permiso que dé de los círculos de transferencia de mando para que pueda llegar más fácil a usted. El ciudadano que necesita la administración pública en usted va a necesitar en algunas entidades le presten una graduación mínima de descentralización, una graduación media de descentralización o una graduación máxima de descentralización. Que obviamente la máxima sería la más correcta porque usted tendría acceso rápido a lo público y usted como ciudadano tendría derecho a recibir beneficios. La mínima, dice, la graduación mínima tiene un nombre técnico que se llama avocación y delegación. Es un traslado de competencia limitado, es lo mínimo. Hay muy pocos
anillos de transferencia de mando, son unos cuantos, es un poquito cerrado, pero sí hay una transferencia en cuanto a toma de decisiones. Los subordinados reciben todo el peso de la autoridad, o sea que aquí todavía hay un poquito de cierre en cuanto a toma de decisiones. En una graduación media, que ya hablamos de una descentralización ya formal, hay una transferencia amplia y en algunos casos existe un órgano superior que pueda ser el que tome decisiones, pero que ya algunas entidades pueden tomar sus propias decisiones y solo pedir un permiso, mientras que en la mínima tienen que pedir muchos permisos para ser otorgados dichos permisos. Ahora, en la graduación máxima, o sea que hay una autonomía, hay una transferencia total, hay una decisión propia, lo que yo les decía, en nuestro instituto podemos recibir órdenes del mismo profesor que le está dando la clase, hay una descentralización total ahí, porque él maneja el tema de la clase y él puede tomar la decisión correcta o más correcta de algún tema. No tiene que llegar el director para que tome decisiones del profesor, o sea, hay una graduación máxima de descentralización. Pero muchos anillos de transferencia. El alumno recibe la orden que viene del profesor, el profesor la recibe del director, el director de su supervisor, el supervisor de su supervisor departamental y el departamental pues ya obviamente recibió la orden del Ministerio de Educación en sí, del ministro o ministra de Educación en este caso. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. El tema de la administración pública llega a su punto final. Gracias por su atención, un tema muy interesante. Nos estamos comunicando siempre. Vamos a entrar ya de lleno a las formas en que el gobierno hace para proveerse de tener dinero y poder administrarlo correctamente. Eso será la próxima semana para que podamos entender más los temas de administración pública muy importantes en la contabilidad gubernativa. Hasta este momento, muchas gracias. Soy el profesor Johnny Salazar con un tema muy interesante que fue la administración pública en el área gubernamental. Nos escuchamos, vemos y comunicamos hasta una próxima oportunidad.